Saludos, apreciadas hermanas y hermanos en el Señor. Nuevamente, darle gracias al Dios de la vida, otra nueva oportunidad que nos está dando para alabarle, bendecirle, glorificarle. En una semana más, en un día más, ya finalizando este año, y darle las gracias a usted, apreciado hermano, apreciada hermana, que nos permite entrar hasta sus hogares. Hoy pues vamos a estar hablando de un tema pues sumamente importante, y es que nuestra iglesia, la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo, está fundamentada en muchas bases, o en 4 bases fundamentales, que nos lo va a decir nuestro invitado, pero sobre todo nuestra iglesia es una iglesia organizada. ¿En qué digo organizada? La lectura que hoy está leyendo en el Vaticano el Papa Francisco es la misma lectura que se lee en China, en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Socopó, en el Quinó, en todas partes, una iglesia organizada. ¿Por qué? Porque es la única y verdadera iglesia. Entonces, vamos a estar hablando de iglesia y Biblia. ¿Con quién vamos a estar hablando? Con nuestro hermano y amigo Orlando Guerrero, un hombre pues que ha estado en cantidad de retiros, enseñanzas, coordinador de la renovación, coordinador del ECRE, en muchas actividades. Ha estado a nivel diocesano también representando a la Renovación Carismática Católica. O sea, un hombre ducho en esto, con sombras, pero también con muchas luces. Así que, Orlando, pues nuevamente, bienvenido a Entre Amigos. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga por su sintonía. Y gracias a usted, Rafael, por la invitación. Orlando, vamos a estar hablando de algo pues sumamente importante, ¿no? Y es que nuestra iglesia, la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Pero antes de esto, ¿cuáles son las bases fundamentales de nuestra iglesia, Orlando? Existen 4 bases fundamentales, 4 pilares de nuestra iglesia, que son los que mantienen el edificio, lo que dice San Pablo a los Efesios en 2:20, cuando dice que ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles, y es Cristo, por supuesto, ¿no? Pero los pilares fundamentales de la iglesia es porque nuestra fe está fundamentada no en lo que quizás muchos piensan, ¿no? Mitos, revelaciones y cosas que son, las revelaciones y eso es válido, pero las bases, la primera es el Sagrado Magisterio. Y el Sagrado Magisterio tiene la potestad que le dio Jesús, que está escrito en el Evangelio de San Mateo 16:18. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, pero también le dijo, lo que ustedes aten será atado y lo que desaten será desatado. Lo que el Sagrado Magisterio en concilios acordan, eso tiene vigencia en toda la iglesia y para siempre. El Sagrado Magisterio es lo que usted decía, es quien organiza. Y importante lo que usted comentaba. Imaginémonos que la Iglesia Católica usa la misma lectura en todo el mundo. Hay, claro, excepciones de, por ejemplo, parroquias que están cumpliendo años o se celebra algo, alguna festividad se cambia, pero si no, no. Eso es organización, porque la Iglesia con eso se está dando a conocer lo que es la palabra católica, universal, única, universal. Y al leer la misma lectura en todo el universo, se está mostrando que sí es universal y que es católica, pues. Y el Sagrado Magisterio ha existido desde siempre. Yo recuerdo que encontramos en la Escritura lo del Concilio de Trento, lo del Concilio, pero todos son famosos, pero como Vaticano II, pues todos tienen importancia, porque Vaticano II le dio un vuelco a la Iglesia, una reorganización que no es que vamos a decir que antes no era válido, no, sino que a medida que el mundo avanza, la sociedad, la cultura, el Vaticano II avanzó para muchos años la organización
Y podríamos también detenernos un poquito en los tiempos litúrgicos. Rafael, la Iglesia Católica es la que tiene, tengo entendido que tiene 5 tiempos litúrgicos. Pueden haber más, pero pensemos en eso nomás. La historia de Jesús se vive en la Iglesia durante los tiempos litúrgicos. Ya estamos a punto, el 24 se celebra el nacimiento de Jesús. Una persona podría decir, pero Jesús nació hace 2000 años, ¿qué tiene que ver eso? Si una persona tiene 40 años o 10 o 20 de no ir a la iglesia y no confesarse, el día que se confiesa nace de nuevo. Se celebra con esa persona el tiempo litúrgico. Y así sucesivamente. Pero el segundo pilar fundamental de la iglesia es la palabra, las Sagradas Escrituras. Y eso se ve que en cada Eucaristía no falta la lectura de un salmo, por ejemplo, los días solemnes como los domingos, un salmo, una lectura del Antiguo Testamento que encaje con el Evangelio, un salmo, una lectura de una de las epístolas de San Pablo y el Evangelio. La palabra forma parte de la Eucaristía. Se vive el pan de la palabra en cada Eucaristía. Y quiero resaltar algo que la Iglesia Católica es la que más estudia día por día las Escrituras, pero hay tenemos miembros que no les gusta o no lo saben leer o tal, y eso es lo que muchos piensan, que la Iglesia Católica nada que ver con la Biblia. Pero el tercer pilar es la Sagrada Tradición, Rafael. Yo puedo acotar algo de mi historia. Cuando a mí me estaban creando, la Biblia no estaba en los hogares como ahora. Y si estaba, la gente no le gustaba leerla. No es culpa de la iglesia. Eso son profecías y yo creo que eso tiene su resultado. Pero yo fui un niño y hasta joven temeroso de Dios. Muy temeroso de Dios y temeroso de la iglesia, respetuoso de la iglesia. A mí me enseñaron a respetar la iglesia. Nosotros hacíamos los primeros viernes, los primeros sábados, se rezaba el rosario en la madrugada para acostarse. Todo el día era, mi mamá, alma bendita, una santa mujer, hacía novenas todos los días, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, y nunca leía la Biblia. Lo que la Sagrada Tradición le enseñaba. Y así se mantuvo, incluso ya a casi 2000 años, pues la Biblia es el pilar fundamental de la iglesia, pero hay personas que honestamente son santos y no han leído la Biblia. Pero la Sagrada Tradición, el amor a la iglesia lo mantiene. Y la cuarta, pues la Sagrada Profecía, que eso en cada Eucaristía, incluso en la consagración se dice hasta que vuelva, porque la iglesia está muy atenta a la Sagrada Profecía sin anunciar que Cristo viene mañana, sin estar mirando la nueva a ver en cuál de ellas viene Jesucristo. La Iglesia Católica no hace eso, sino que acepta, vive y espera en la profecía, Rafael. Bueno, vamos a pedirle a producción que nos envíe el video número 1 y luego usted me va a responder quién fue primero, la iglesia o la Biblia, cuando producción lo crea conveniente. Padre, acabo de ver unos artículos que dicen que el Papa quiere cambiar la Biblia porque ya está obsoleta por otros libros. ¿Qué hay de cierto en eso? Me siento aterrada. Muchas gracias, Olga. Olga, ¿por qué escuchamos cualquier barbaridad? Cualquier cosa que leemos por ahí o que alguien nos ha dicho e inmediatamente lo ponemos como cierto. El Papa Francisco, primero que todo, no puede cambiar la doctrina de la Iglesia, punto. Es decir, él puede ser el pastor visible de la comunidad que llamamos Iglesia Católica, él puede ser el vicario de Jesucristo, es decir, el asistente de Jesús, él puede ser obispo de Roma, todas esas cosas, pero él no tiene potestad para cambiar la doctrina de la Iglesia. Más aún, el Papa Francisco, ustedes le pueden pegar el cuño que jamás va a cambiar la doctrina oficial de la Iglesia. Jamás. Han habido papas no muy buenos en la historia de la Iglesia. Más aún,
Han habido papas malucos en la historia de la iglesia, pero ningún papa ha ido en contra de la doctrina básica de la Iglesia Católica. Y doctrina básica de la Iglesia Católica es que este libro, no solamente inspirado por Dios, pero palabra de Dios, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a decir que este libro es obsoleto? ¿Cómo podemos decir que este libro ha perdido vigencia porque es muy antiguo? Este libro va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, porque es la palabra de Dios escrita. Y no solamente es la palabra de Dios escrita, es el diario de fe de la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. Dejemos, hermanas y hermanos, de escuchar tantas críticas, tantos conceptos, tantas noticias nocivas, y escuchemos lo que realmente la iglesia dice. Vayamos un poquito más a los medios de comunicación de la Iglesia Católica. Vayamos a lo que dice el Vaticano a través de su prensa, lo que dice WTN, Radio Católica Mundial, así prensa, y tantos otros medios de comunicación que nos informan, dándonos a conocer la verdad desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Ahí estaba lo que decía el padre Pedro Núñez. Ahora, ¿quién fue primero, la iglesia o la Biblia? Claro, Jesús fundó la iglesia y la iglesia organizó y escribió la Biblia. Primero fue la iglesia. Lo que pasa, que lo que el padre Pedro Núñez acotaba acerca de la pregunta, es que hay mucha toxicidad, yo no sé cómo pero personas tóxicas que les interesa es envenenar a las otras personas, pero las personas que se mantienen llenas de duda, les hace falta amar más la iglesia, confiar más en la iglesia, leer más la Biblia y acercarse a los sacramentos, porque cuando uno duda de la iglesia es porque no tiene solidez, no la iglesia sino la persona. Esas barbaridades que se escuchan del Papa, eso da vergüenza que una persona dé esa información, porque eso de cambiar la Biblia, eso es como, para mí es una palabra que es válida, Rafael, como que yo le diga que las grandes potencias van a cambiar el sol. Eso no lo van a lograr nunca, ni llegar allá siquiera. Y así va a ser la iglesia, cambiar la Biblia. Para esa persona que le dijeron o piensa que la Biblia es obsoleta, Dios sería obsoleto, pidiéndole perdón a Dios, porque es su palabra. De manera que Jesús, como ya dije, fundó la iglesia organizó la Biblia, y eso no fue de un día para otro, Rafael, y eso lo sabemos casi la gran mayoría. O sea, imaginémonos lo que es comenzar a recopilar libros, escribir libros, y todo eso fue a los 382, 83 años después de Cristo, fue que existió la Biblia como libro, biblioteca, como libro. Entonces, primero la iglesia y después la Biblia. Y antes que de repente se me vaya, quiero decir algo. Una persona que carga mucha Biblia en la cabeza y que carga muchas Biblias en un saco al hombro, pero que desprecia la iglesia y que o no ama la iglesia, no le interesa, yo no sé en qué Jesús, en qué Dios cree, porque más tarde vamos a hablar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede una persona leer la Biblia para odiarla o para hablar mal de ella? Eso es extraño. Eso es como que yo cargue toda la historia de mi mamá para odiarla, para despreciarla. Eso es insólito. Yo a veces pienso cómo puede una persona hacer eso, pero de todas maneras, Rafael, su pregunta, ¿quién fue primero, la Biblia o la iglesia? Dejemos de pensar eso, porque es como decir quién fue primero, la Constitución o la nación. Primero el país y después hizo la Constitución. Incluso para un verdadero cristiano la Biblia es la Constitución, Rafael.
Bueno, qué importante esto, ¿no? Porque hay personas que todavía dudan. Yo hice una preguntita a través de los grupos que yo eh, estoy en el WhatsApp y en algunos grupos me comentaron que primero había sido la Biblia. Muchas personas me comentaron que había sido la Biblia. Otros ya que están más o menos ubicados en cuanto a la fe, sí me comentaban que había sido la iglesia. Esto fue San Dámaso en el año 381, 382, 383 y fue nuestra iglesia. Por eso, bueno, otros tienen la Biblia, pero ¿gracias a quién? Gracias a la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Vamos al corte publicitario a nombre de Funeraria La Mano de Dios y de MRW. Ya regresamos. Bueno, retornamos luego del corte publicitario. Recuerde que estamos hablando con Orlando Guerrero y el tema del día de hoy, ¿quién fue primero, la iglesia o la Biblia? Tengo en mis manos el programa de misas de aguinaldo de la parroquia San José de Batatuy. Saludos para las hermanas de Betania, allá en Batatuy. Y tenemos que para este martes 22, responsables de la misa, la comunidad eclesial El Centro y Troncal 5. Miércoles 23, responsable, comunidad eclesial Despertar Llanero y Coromoto. Jueves 24 en la mañana, responsable, Cofradía del Divino Niño y comunidad eclesial Las Veguitas. Jueves 24 en la noche, Infancia Misionera y Primeras Comuniones. El jueves 31, responsable, Comunidad Eclesial Calle Principal. Domingo 3 de enero, responsable, Legión de María y Pastoral Bíblica. Domingo 10 se celebra el bautizo del Señor, responsable, Cofradía del Santísimo. El rezo del Santo Rosario, recuerde que empieza a las 4:30 de la mañana, luego la novena y a las 5 empieza la Santa Misa. Y todos los días hay confesiones. Esto es en la Vicaría San José de Batatuy. Estamos hablando de que quién fue primero, la iglesia o la Biblia. Bueno, mi hermano Orlando acotaba que fue la iglesia católica la que organizó, pero ¿quién dijo, esto es palabra de Dios? Fue San Dámaso primero, el Papa, quien dijo en el concilio, esto es palabra de Dios. No fue un presidente de un país, no fue el presidente de un consejo comunal, no. Fue la iglesia católica, el Papa en representación de Cristo que dijo, esto es palabra de Dios. Entonces, nosotros por eso defendemos nuestra fe, nuestra iglesia, porque es la única y verdadera. Rafael puede fundar una iglesia, sí, no tiene ningún problema, pero que sea la iglesia de Jesucristo, no. Ahora, Orlando, ¿qué hizo la iglesia para mantenerse firme si no existía la Biblia? Bueno, lo que mencionamos como tercer pilar fundamental, la Sagrada Tradición. No existía la Biblia, ya existían los escritos de los profetas, los salmos y muchos libros, pero como Biblia no. Pero como hubo una nueva doctrina que es el Evangelio del Señor, eso se transmitía por cartas, verbalmente, y quisiera que si a alguien le interesa, pues lea Efesios 2:20, que se me pasó por alto en el momento donde dice, ustedes son como un edificio fundado en cuya base son los apóstoles. Nuestra iglesia es un edificio, está fundado en los apóstoles, pero en Primera de Corintios 11:2 hay una respuesta a su pregunta, que dice, los felicito porque siempre se acuerdan de mí, pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí
y siguen las enseñanzas que les hemos transmitido. Quiero que se acuerden y que se mantengan en las enseñanzas que les hemos transmitido. No dice que la Biblia les dice, o que la Biblia que les llevamos, no, las enseñanzas que les hemos transmitido, porque segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, sigan firmes en las enseñanzas que les hemos transmitido, de nuevo dice San Pablo, porque la iglesia se mantuvo gracias a la tradición, a la sagrada tradición, y si no, pues eso se hubiese borrado muy rápido el Evangelio y la experiencia que ellos vivieron con Jesús el Señor, pero hay lecturas que nos muestran que debe haber confianza en la persona para la tradición. ¿Por qué? Cualquiera, como usted lo decía, cualquiera llega y por su propio beneficio, pues hace o dice lo que no es. Por eso hay un lugar que lo vamos a leer después, creo, que dice que eso debe llevarlo hombres de confianza, hombres que no estén interesados en otras cosas. Y de verdad que yo creo que la desunión o la división en la fe lo que nos trae es un debilitamiento y casi a todos. Yo recuerdo una de las palabras del Libertador que dice que divididos seremos más débiles y menos respetados de nuestros enemigos y neutrales. Si Jesús trajo el Evangelio y fundó la iglesia y no predicó ni hizo sus milagros, su obra, fundando otra iglesia. No estoy en contra de las otras denominaciones, pero quiero aclarar esto. Él no se salió de la iglesia de los hipócritas y fariseos y los maestros de la ley y los sacerdotes de este tiempo que estaban en contra de él, y él siguió ahí. Entonces, ¿por qué yo tendría que irme de mi iglesia si yo no voy a encontrar un cambio en otra? El cambio debe ser mío, interiormente mío. Si yo quiero cambiar, puedo hacerlo donde esté. Pero bueno, eso cada persona tendrá su opinión, ¿no? Dijo alguien en una oportunidad, yo me voy a ir de la iglesia y voy a buscar una donde todos sean santos. Yo quiero una iglesia santa. Y le comentaba a alguien, una persona que, bueno, yo pienso que es un gran apóstol de la iglesia, del evangelio, y el hombre le respondió, no la busque porque no la va a encontrar. Y si la encuentra, no te metas ahí porque tú la vas a echar a perder. Porque nosotros no llegamos ni a los pecados de los apóstoles, decía él. Entonces es esto. Muchas veces creemos que no. Tú lo que tienes que tratar de ser persona. Porque Dios, la palabra va a decir, sé santo como vuestro Padre del cielo es santo. Estamos llamados para ser santos con nuestras limitaciones, con nuestras fallas y nuestro... Orlando, continuando con esto, ¿cuál es el... ¿Basta la Biblia para salvarnos? Mi respuesta es no basta. Forma parte de nuestra historia y de la salvación de la humanidad, pero si la Biblia sola fuera necesaria o suficiente para salvar la humanidad o al hombre, pues Jesús no hubiese venido, porque ya existían, como dije antes, los escritos de los profetas, muchos libros, creo que 47 libros del Antiguo Testamento, pero en el Evangelio de San Juan 1:14 hay una palabra muy importante que dice que aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. La palabra se hizo hombre, se hizo carne y vivió o vive entre nosotros la humanidad. Y si la sola Biblia salvara, no se hubiese hecho carne, no hubiese pasado por lo que tuvo que pasar Jesús. Pero la verdad es que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Con la sola Biblia no se puede un hombre, o es difícil hacerse un hombre, hacerse Dios. Fue Jesucristo el que vino a hacer esa obra, ese trabajo. Pero, y no, disculpe Orlando, y si bastara solamente la Biblia, entonces Jesucristo no hubiera fundado su iglesia en Mateo 16:18. Sí, así es. Claro, y es que los sacramentos existen porque vino Jesucristo.
pero antes en los sacramentos, pues algunos no existían los mandamientos y tantas cosas. Algo importante, Rafael, lo que nos están viendo, la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio. Si no fuese por la Iglesia, porque Cristo vino, pues no se daría. Pero aquí hay un punto importante, Rafael, y es el Evangelio de San Juan 5:39. Y quiero que estemos atentos, ¿no?, a lo que dice. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Una persona puede escudriñar las Escrituras porque cree que en ellas se encuentra con Dios, pero si no ama a la Iglesia, ¿cómo lo podrá encontrar? Y le digo, o quiero recalcar algo que me dijo una persona hace muchos años, muchos años. Me dijo, yo no me confieso con otro hombre porque otro hombre es igual de pecador a mí o más. Yo me confieso con un árbol. Pero ¿a quién le dio Dios esa autonomía, ese poder de perdonar pecados? A un árbol. ¿Cómo puedo creer yo tener más confianza en un árbol que no habla, que no oye, que es creación de Dios, pero por favor, más confianza que en un sacerdote, que en un hombre escogido, como dice Hebreos 5:1. Entonces esas cosas se dan porque las personas comienzan a veces a leer demasiado o a leer suficientemente la Biblia, pero ¿qué pasa, Rafael? No, creo que es que no encajan, porque segunda de Pedro 20, quisiera que hubiese espacio si quiere comentar algo, Rafael, y si no... Es muy importante porque el yo no decir mis fallas, decir mis errores al sacerdote, al ministro, eso es orgullo, eso es prepotencia y eso es pecado prácticamente, porque el orgullo, o sea, imagínese, Orlando, usted dice que ese hombre de Dios que le confesaba los pecados a un árbol. Imagine que el árbol le responda, ¿ah? Que el árbol le diga, yo en el nombre por el poder que la Iglesia me ha dado, te absuelvo o no te absuelvo de todos tus pecados. Mire, ese hombre para en loco, la carrera que pega, bueno, ahí sí cruza la frontera, así te cerrada, pasa la frontera y yo no sé si llegará a Chile, ¿dónde llegará? Claro. No, es la humildad, el hacerse uno y decir, bueno, yo fallé en esto, decía Orlando, Hebreos 5, dice más o menos, el sacerdote es un hombre sacado en medio de los hombres para llevar los hombres hacia Dios. Ora por los pecados de la humanidad, pero también ora por sus propios pecados porque está envuelto en debilidades. Más o menos así con mis palabras lo dice Hebreos 5. O sea que San Pablo va a decir, o el escritor sagrado, que el sacerdote va a tener falla, va a tener errores, es un ser humano, no es un ángel. Es eso, Orlando. Sí, claro, es importante reflexionar acerca de que un profeta es muy importante y puede ser muy santo, pero un profeta está puesto para hablarle a los hombres de Dios. El profeta es el que muestra a las personas quién es Dios y le habla de parte de Dios. El sacerdote está puesto para hablarle a Dios de los hombres, para decirle al Señor, mire, aquí estamos los pecadores, pero tenga misericordia, porque es el que Dios quiso que eleve la ofrenda. Eso no lo podía hacer un profeta por muy santo que sea. Pero lo que quería leer es esto que nos dice... Ya va Orlando, disculpe, vamos al corte publicitario y retornamos para escuchar la lectura. Bueno, entramos ya en lo que es la tercera y última parte del programa por el día de hoy. Dejamos una lectura, una cita bíblica pendiente en el anterior segmento, así que vamos a darle play, Orlando, porque el tiempo es oro. Segunda de Pedro 3:16, dice, en cada una de sus cartas él les ha hablado de esto,
aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Leer las escrituras para torcer lo que en ellas dice, para entenderla a mi manera, bueno, esto es lamentable decirlo, pero llevan más o menos 22.000 sectas o religiones, que no sé cómo se le pueden llamar, pero hay un solo Dios, y uno habla con todo y dice, no es que hay un solo Dios, yo adoro al mismo Dios, ¿y por qué estamos divididos? 22.000 o más iglesias, pequeñas o como se les llame, y un solo Dios, porque a veces se lee lo que dice San Pedro, como tuercen las demás escrituras, Rafael. Sí, es importante, ¿no? Es importante esto, bueno, hasta los apóstoles había inconvenientes, pero muchas veces, pues, ay Señor, mejor no decir nada muchas veces, ¿no? No sé, y tenemos otra lectura por ahí para irnos con el mensaje del padre Carol Sosa. Vamos a escuchar la lectura y vemos a ver qué tenemos por ahí. ¿Tenemos la lectura ya, Orlando? Sí, tenemos aquí 1 Timoteo 3:15 o 3:14. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No es la palabra, es la Biblia la que sostiene y defiende la verdad. No es la Biblia, es la iglesia, perdón, es la iglesia la que sostiene y defiende la verdad. Por eso el católico que no defiende la verdad, se cumple lo que dice el profeta en 4:6, se me olvidó el nombre del profeta, pero es Oseas, se abrió en Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es así, pero con esto basta. La iglesia es la cabeza, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y la iglesia es la única que defiende y que sostiene el edificio, no hay otra. Bueno, vamos a escuchar, estamos hablando de Biblia, pero nos encontramos con el padre Carol Sosa, él es el vicario de la parroquia Cristo Rey. En estos momentos el padre está en el Quinó, Orlando se fue a visitar a esa gente en el Quinó y nos dio pues su mensaje de esta temporada, así que escuchemos al padre Carol Sosa. Saludos a todos los que nos sintonizan en este programa Entre Amigos, en estas fechas decembrinas de Navidad. Quería pues transmitirles un mensaje de esperanza, de ánimo, de confortarnos siempre en la fe, con el nacimiento del niño Dios, que nos sirva, por supuesto, para encontrarnos, ¿no?, con el Señor, con ese amigo bueno, con ese amigo que nos acompaña en todo momento, que nunca nos ha de abandonar. Pidamos pues al Señor para que estas festividades navideñas nos unan como familia, podamos encontrarnos en el amor, en el compartir, podamos encontrar esos momentos propicios para dar gracias a Dios por cada uno de los instantes que nos regala, por cada uno de los momentos bellos que el Señor nos ha permitido celebrar en estas fechas. Pidamos pues al Señor para que el año venidero pues sea también un año de motivación, de trabajo y de entrega, y de contar en todo momento con la asistencia de nuestro Padre Celestial y su Espíritu, que nos conforte, que nos anima a trabajar en la fe. Ánimo, que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices fiestas. Bueno, el padre Carol Sosa está en el sector El Quinó, baja creo que el 25, 26, muy amable y siempre pues en ese trabajo. Y ahí está la humildad, Orlando, es una bicicleta montañera, se viene de Bumbum con su bolso, ahí trae su alba, su cíngulo, su estola y hacer las celebraciones. Esto es humildad, digo yo. Orlando, ¿existe alguna diferencia entre la iglesia y la Biblia? Bueno, no existe diferencia porque la iglesia, uno de los pilares, como le dije al comienzo, nuestra fe está fundamentada en la Biblia, ¿no? Pero la diferencia es que puede haber una persona en que se dedica a leer solo los libros históricos, los libros de los reyes y cosas que son importantes, pero son libros de historia. Pero la iglesia no. La iglesia toma la palabra del Antiguo Testamento que encaja en la del Evangelio.
No hay diferencia, pero sí hay una manera distinta de leer, pero quiero que escuchemos lo que dice Efesios 3, 20. Y ahora gloria sea dada a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos y pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros, dice el apóstol. Por medio de su poder, no dice que actúa en la Biblia, sino en nosotros, ¿no? Gloria a Dios en la iglesia, dice el apóstol, gloria a Dios en la iglesia. Eso, si dijese gloria a Dios en la Biblia, o en lo que cada uno piensa, ¿no? Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos, amén. Es lo que la palabra de Efesios 3:20 nos dice. Gloria a Dios en la iglesia. No hay otro camino. No hay otro camino. El único camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la iglesia para Jesucristo? La iglesia para Jesucristo es la esposa. Es la esposa, y recordemos lo que dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen ven, y el que escuche diga ven. Y es fácil entender esto, porque cuando San Pablo perseguía a los cristianos, Jesús se le apareció y no le dijo, ¿por qué persigue a mi pueblo o mi iglesia? ¿Por qué me persigue? Jesús está dentro de la iglesia, porque la carta a los Corintios, segunda de Corintios 6:19 dice, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Cristo es cabeza de la iglesia, estamos unidos a Cristo. La iglesia y Cristo somos uno solo, porque también Mateo 28:20 es una buena referencia, cuando dijo Jesús, yo me voy, pero vayan y hagan esto y lo otro y lo otro, pero estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo estaré por mi parte, dijo de paso, por la de ustedes, quiso decir, manténganse firmes, pero por mi parte yo estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Jesús vive en ti y en mí. Jesús es el Señor para ti y para mí, pero Jesús envió al Espíritu Santo para que seamos templos vivos de Él, de manera que yo les animo a leer las Escrituras de una manera interesada, no en lo exterior, sino en lo que dice la palabra acerca de nuestro corazón, de nuestra vida. Pero si tú vas a leer la Biblia para separarte de la iglesia, no lo hagas, porque yo prefiero la iglesia sin Biblia, y esto puede ser delicado decirlo, pero yo prefiero la iglesia sin Biblia y no la Biblia sin iglesia. Bueno, Orlando, esto no está dentro del tema, pero es parte de nuestra iglesia. En Venezuela hay una organización que se llama ABEP, y ABEP pues es una organización que ayuda a las instituciones educativas católicas, los colegios católicos. En el municipio de Antonio José de Sucre tenemos el colegio Nuestra Señora de Coromoto, tanto de primaria como de bachillerato. Y Roxana Díaz, estudiante de comunicación social, hizo un trabajo, así que vamos a escuchar qué dijo una de las estudiantes del colegio Nuestra Señora de Coromoto. Saludos, mi queridos televidentes. Hoy nos encontramos con Stephanie Durán, estudiante de quinto año, sección A, del Colegio Nuestra Señora de Coromoto. Como ya sabemos, todos los años realizan un proyecto y este año van a realizar el ABEC. Cuéntanos, Stephanie, ¿qué significa para ti el ABEC? Bueno, primero que todo quiero dar gracias a Dios por estar aquí con ustedes reunidos. Y el ABEC es una institución donde se fortalecen los valores, más que todos valores cristianos. El colegio es un colegio católico, entonces ellos deben fortalecer nuestros valores católicos. ¿Qué misión tiene el ABEC? Bueno, la misión de la ABEC es ofrecer cooperativamente a las comunidades venezolanas para dar los ejemplos y valores católicos. ¿Qué instituciones reciben apoyo del ABEC? Bueno, las instituciones que reciben el apoyo en este municipio son el colegio de primaria, que queda por el barrio Pueblo Nuevo,
y el colegio de bachillerato que está por el barrio Alberto Carnevali. Stephanie, desde su punto de vista como estudiante, ¿qué significa el ABEC? Bueno, el ABEC, como ya lo he repetido, es fortalecer nuestros valores desde casa, porque siempre nuestros padres nos dan los valores principales y en los colegios o en las escuelas se fortalecen esos valores. Bueno, esta fue la información de Stephanie Durán que se está realizando en el Colegio Nuestra Señora de Coromoto. Bueno, esa era la entrevista con respecto al trabajo de grado de 5 años del Colegio Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a despedirnos, darle las gracias a Orlando, a usted, apreciado amigo, apreciada amiga, que nos permite entrar a sus hogares con un video de curiosidades. Presten atención, pues creo que tiene algo relacionado con el tema tratado en el día de hoy. Y desearles desde ya que Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre. Alabar al Señor, alabar al Señor. Un hombre estaba observando a otro que pescaba cangrejos en la playa y se dio cuenta que echaba ciertos cangrejos en una cubeta tapada y otros en una cubeta al descubierto. Así que no pudo más con su curiosidad y acercó a preguntarle que por qué estaba haciendo esto. El pescador le contestó: porque unos son cangrejos latinos y otros son cangrejos japoneses. Los cangrejos japoneses los tapo porque si no, se montan uno encima del otro. Uno llega hasta arriba y empieza a ayudar a los demás a salirse de la cubeta. Por eso los tapo, para que no se salgan. ¿Y los cangrejos latinos?, replicó el hombre. ¡Ah! Esos no me preocupan. No es necesario ponerles tapa. Si uno intenta subir, los demás lo jalan hacia abajo y ninguno se sale de la cubeta. Esta es una vieja metáfora que retrata un aspecto crucial de la condición humana. Nos cuesta mucho ayudarnos los unos a los otros, sobre todo en Latinoamérica, en donde mucha gente cree que el peor enemigo de un latino es otro latino. En Colombia, mucha gente piensa que el peor enemigo de un colombiano es otro colombiano. Y en México, muchos piensan que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pasa lo mismo en Ecuador, en Argentina y en Perú. Hay culturas en las cuales los unos se apoyan con los otros, se dan la mano, hacen negocios, se apalancan, crecen juntos porque aplican la filosofía ganar, ganar. En las empresas, a veces se habla de que somos un equipo o que somos una familia, pero detrás de las palabras existen mucha hipocresía, envidias camufladas y secretamente deseamos que al otro le vaya bien, pero no mejor que a nosotros. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos, no se puede trabajar en equipo, porque muchos están siempre tratando de pisotear a los demás, ninguneando su talento o su esfuerzo. Allí tienes a compañeros de trabajo que se prestan para escuchar o crear chismes. Allí tienes a jefes que se sienten amenazados cuando ven que algunos de sus trabajadores brillan más que ellos y entonces no los promueven, sino que al contrario, los relegan. Allí tienes a familiares que en lugar de darte la mano, te dan la espalda y quieren hacerte creer que no puedes o que te falte algo. Allí tienes a todos los que te sonríen, pero cuando tienen la oportunidad para apoyarte, se hacen los locos. La naturaleza es muy sabia y constantemente nos pone ejemplos de respeto, compromiso, trabajo en equipo y solidaridad. Piensa, por ejemplo, en las hormigas. Las hormigas trabajan en equipo, siempre caminan juntas. Donde hay una hormiga, hay un hormiguero. Si se les presenta un obstáculo, ellas hacen fuerza y juntas lo superan. Por ejemplo, si las hormigas tienen que cruzar de un lado a otro y no hay cómo hacerlo, hacen un puente entre ellas y así es como logran pasar. Pero también hay algo muy curioso.
Si las hormigas encuentran a otra hormiga sola, desorientada o débil, ellos la ayudan, la incorporan a su hormiguero y le dan la mano. La única forma de avanzar como sociedad, como país, es dándonos la mano y aprendiendo a respetar las reglas, aprendiendo a respetar el esfuerzo y el éxito ajeno. Si en nuestros países se vive la ley del más vivo, donde los valores son cosa de tontos y en donde sobornar policías, bajar del carro sin pagar pasaje, dejar basura en las calles o tomar cosas ajenas es algo normal, nunca vamos a progresar. Ayudarnos los unos a los otros es también respetarnos. Recuerda eso. Estamos para sumar, no para restar. Alabar al Señor, alabar al Señor.